del espacio colaborar solo veo la pantalla sin sonido, no veo sonido, ya empezó. Hacemos presencia, no porque no puedo por el poco, no sé. Pero bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ah, agradecemos la presencia de los que se han animado a venir. Muchos sabemos que están enfermos. Agradecemos también la presencia del representante de la Embajada de México acá presente, eh, para escuchar a la doctora Gabriela Valenzuela, que nos propuso el tema del Día de los Muertos en México. La doctora Valenzuela nació en Durango y es pediatra, neonatóloga y trabajó 38 años en el país arrocero. Además, se dedica a la fotografía y tiene un certificado de fotografía de la Universidad Miguel Hernández de España. Además de ser una viajera incansable y por lo tanto de ser depositaria de muchas culturas a través del mundo. Y una de ellas es algo que le impactó y que creo que a todos los que más o menos estuvimos en México nos impactó, que fue la festividad del Día de los Muertos y de la relación que tienen los mexicanos con la muerte. Los médicos en general no nos ocupamos de la muerte, nos ocupamos de la vida, pero hay una muerte biológica y también una muerte social. Y esa muerte social y, y biológica de un ser querido, en Occidente se vive de una manera totalmente diferente a la que se vive en otras culturas. En este caso, mexicana, pero también las hindúes o las budistas o otro tipo de culturas viven esa muerte de una manera muy diferente. Tanto es así que acá en Occidente se vive como una pérdida. Y muchas veces el duelo no se supera y atrae otras enfermedades como la depresión. Pero esto depende más que nada digamos, de aspectos antropológicos y filosóficos de cada cultura que se relaciona con la muerte de una manera diferente. Y bueno, de eso se trata esta charla que va a dar Gabriela ahora. Me dijo, Miguel Cherro puso ahí que no nos olvidemos de mencionar, bueno, entre otros, a Carlos Fuentes y sobre todo a Juan Rulfo, que escribió sobre la mítica Comala, donde no se diferenciaban los muertos de los vivos y había una comunicación fluida entre ellos. Y también habría que mencionar a Octavio Paz, que en el laberinto de la soledad comete. Pero bueno, es hora de escucharla a Gabriela, así que bienvenida Gabriela y adelante. Bueno, muchas gracias. Como brevísima introducción, el tema de la muerte, mejor dicho, el tema de mi relación con México ya tiene más de 2 décadas. Yo me enamoré de México desde el primer momento que fui. Ahí me ven como una mexicana y en el Pereira Rosell me decían la mexicana. Ah, vino la mexicana. Mucha gente se piensa que vivo en México porque he vivido en México. Conozco no todos los estados, pero más de 40 estados, pero de conocerlos y visitarlos. Y realmente adopté la filosofía de la muerte mexicana como parte de mi vida. Y bueno, me dediqué a estudiarla y reafirmé mi creencia respecto a la muerte. Yo hice como varias divisiones en esta charla para tener una idea clara de lo que significa. El Día de los Muertos es esa celebración de raíz prehispánica, y perdonen que yo este término no me gusta,
Por suerte la inteligencia artificial me pone nativa o indígena, porque nosotros no somos prenadas, ya estábamos. Entonces, es el culto de los grupos indígenas a la muerte, pero luego se relacionó con la religión católica, que después vamos a hablar lo que es el sincretismo. Por algo la UNESCO la declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad y dice que las fiestas dedicadas a los muertos son una festividad sincrética entre la cultura indígena y la religión católica. Ahora, si uno piensa en el Día de Muertos, que he tenido el placer de vivirlo muchísimas veces, nada revela mejor la idea que el mexicano se forma de la muerte que la representación de la calavera. Y en todas las partes arqueológicas, aquí no voy a mostrar exactamente cada una de ellas, sino imágenes de diferentes zonas arqueológicas, está la representación del esqueleto humano desde esa época hasta la época actual, en esa concepción del misterio de la muerte, que juega un papel importantísimo en nuestras herencias prehispánicas. Sobre todo para los habitantes de Mesoamérica, que tenían un claro sentido de la inmortalidad, veían con cierto fatalismo la existencia incluso. Y la calavera no era un símbolo de muerte, sino de vida. De ellos hemos heredado a través de los siglos esa certeza de que la frontera entre la vida y la muerte es borrosa o incluso no existe. Esto es muy común que uno lo vea y que de pronto para la cultura nuestra ir a un lugar, ver representaciones de calaveras y de calaveras y de calaveras puede para nuestra cultura, pero es algo magnífico. De ellos, de los indígenas, de los nativos, hemos heredado a través de los siglos esa certeza de que la frontera entre la vida y la muerte no existe. El mexicano tiene más miedo o más pesadumbre de la vida, que está acompañada de zozobra, de no sabemos qué va a pasar, que de la muerte. Y recurre a un procedimiento estético de cambiar el sentido simbólico de la forma, que consiste en quitar al esqueleto de la calavera su significado fúnebre y macabro, y convertirlos en seres vivos que comparten nuestras penas y nuestras alegrías. Los orígenes de esta celebración vienen de la época prehispánica y hay multiplicidad de etnias, y esto es interesantísimo, pero es inacabable, porque cada uno de los grupos, y la historia de México, yo creo que de las historias más difíciles de conocer totalmente, porque uno habla de los mayas y de los aztecas. Están los mexicas, los purépechas, los totonacas, los zapotecas, o sea, es impresionante la cantidad de etnias que habían, que por supuesto cada una de ellas tenía su propia manera de hacer las ofrendas, pero ofrendas a sus dioses y a sus muertos. Les hacían banquete para que las almas regresaran en determinada época del año al mundo terrenal de los muertos. Y eran bienvenidos, eso después lo vamos a ver en la fiesta del Día de Muertos, pues aún seguían presentes en la memoria y el cariño de los seres cercanos. Y aquí una pequeña acotación al margen, esto es de diferentes museos. Si no han visto la película Coco, es una buena manera de entender, es una película animada, pero es una manera buena de entender lo que es la muerte. Si nosotros tenemos presentes a nuestros muertos siempre están. Y ahí lo ven muy, muy claramente. El Día de Muertos en México es único en el mundo y responde a ese sincretismo religioso que se dio después de la conquista de los españoles. Según un teólogo y profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Roberto Morán, dice: es evidente que tiene que haber una influencia europea en la celebración, ya que con la conquista española también llegó el cristianismo a nuestro país. Sin embargo, aquí ya se celebraba a los muertos. Morán agregó: esta no es una tradición ni europea ni prehispánica, sino que corresponde a un sincretismo de ambas culturas y que son reflejos de la mexicanidad, un aporte único de nuestro país al mundo.
El elemento prehispánico era un mundo que estaba, los nativos, los indígenas, vivían en un mundo dominado por fuerzas sobrenaturales y tenían la necesidad de celebrar diferentes sitios religiosos. Eran politeístas, creían en muchos dioses, y sus creencias religiosas informaban los ciclos del hombre y de la sociedad. Y esto es algo que para mí me parece tan inteligente que no puedo creer que no sigamos creciendo en eso. Porque nosotros estamos dominados por la naturaleza. La naturaleza rige nuestra vida. Después del verano viene el otoño, después del otoño viene el invierno, después del invierno. Y así lo mismo pasa con los cultivos y con la posición de los astros. Todo eso los estudiaron como los mejores astrónomos, los mejores arquitectos y los mejores ingenieros, cualquiera de estas civilizaciones que estamos hablando. Y aunque las distintas culturas de Mesoamérica, que variaban norte, occidente, en Oaxaca, en el centro, tenían sus particularidades, sus particulares concepciones sobre el destino ultraterreno de los fallecidos, puede afirmarse que de manera general la muerte no representaba una extinción definitiva de una persona, solo marcaba el inicio de una nueva y distinta etapa, porque su visión era una cosmovisión cíclica, con la dinámica del universo, concebida analógica, como les comentaba, a la naturaleza. La muerte previa a la llegada de los españoles, previo a la conquista, tenían justamente esa dimensión y ellos celebraban sus festividades anuales, que eran diferentes a lo que son hoy en día, que tenían lugar 45 días después de cada equinoccio. Estas celebraciones marcan los cambios estacionales. La primera celebraba el fin de la temporada seca, la segunda agradecía las cosechas tras la época de lluvia. Y así hay un montón de ejemplos más. Pero además de eso, ellos tomaban la evolución de la naturaleza, es algo magnífico las construcciones, para definir la vida. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese orden cíclico había algunas situaciones, esto por ejemplo es una pintura que hasta el día de hoy se conserva, esa es una foto no buena, pero una foto sacada, que ustedes ven que se representa, cada una de las culturas tenían diferentes maneras de representar la muerte y diferentes maneras de que la evolución de esa muerte fuera el camino que iban a recorrer. Este es el dios de la muerte, que disculpen, pero a mí me cuesta mucho decir el nombre, porque en México, y eso es uno de los problemas que tengo, se juntan muchas consonantes. Y nosotros no tenemos costumbre de tener dos consonantes juntas, entonces es así. Cuesta decir a veces los nombres, justamente por un problema de idioma. El Señor de los Muertos se llama Mixtantlechutil, pero con H entre medio, C, T, L, juntas. Perdón, pero me cuesta decirlo. Y su compañera, la señora de los moradores del recinto de los muertos, Mixtatecitual. No lo dije bien, perdón. Aquí tienen algunas de las representaciones que uno ve. El sacrificio, ese es uno de los dioses que se dedicaba a la muerte, o sea, a los cuales se veneraba por la muerte, pero repito, era un binomio vida-muerte. Estamos hablando de la época prehispánica. Esta es una de las maneras de enterramiento que se llama muerto semilla. No voy a entrar en detalle porque es larguísimo y sería hasta tedioso cómo en cada región de México hacían la preparación del cuerpo, el enterramiento de determinada manera. Aquí, por ejemplo, esto de la semilla se llama porque es como volver al útero materno. Vieron que ahí tienen, y acá lo tienen muy claro,
como que volvemos a entrar al útero materno y realmente es, voy a saltear porque tengo muchísimo material. Bueno, son todas representaciones. Sí, en la anterior era una región que enterraban los muertos así, que le llamaban muertos semilla y lo enterraban así porque era volver al útero materno. Estos son diferentes dioses y diferentes maneras de enterramiento. Lo que sí era bastante frecuente es que a sus muertos le pusieran sus pertenencias o las cosas que quería esa persona. Por ejemplo, los mayas se tenía la creencia de la existencia de un inframundo llamado Xibalbá, que es un reino complejo, multidimensional, que espera a las almas de los fallecidos. Hay un historiador, Luis Ramos, que en su libro Posturas Clásicas Prehispánicas dice que el viaje hacia el reino subterráneo no era sencillo, pues las almas debían atravesar un río caudaloso para alcanzar el destino final. En esa travesía los mayas creían que Xochitl, perdón, que es la raza de perro, es una raza de un perro flaquito que hasta el día de hoy es un perro simbólico, como para nosotros serían los cimarrones, que es nativo de Mesoamérica, jugaba un papel fundamental porque ayudaba a ese muerto a atravesar el río caudaloso, lo llevaba sobre su lomo para atravesar el río caudaloso. Y así había un montón de ceremonias. Este es el dios, que ahí ven cómo es el nombre, que lo dije muy mal, pero aquí lo tienen, es el dios de la muerte. ¿Qué pasó? Aquí tienen toda la representación, porque además los muertos tenían, cada parte de su cuerpo tenía una importancia y un destino. Era muy importante, por ejemplo, la parte del hígado, pero era como el alma prácticamente, lo que sería el alma para nosotros. Pero esto es una de las cosas que a mí me encanta ver y volver a leer, porque el Mixtlán viene a ser como el camino que hacemos de la vida a la muerte. Y yo creo que lo anoté exactamente para recordarme la fecha, porque nosotros hemos estudiado mucho la Divina Comedia y pasamos por varios, y miren cuándo ya estaba esto. Estamos hablando de la época prehispánica, nativa, y mucho tiempo después Dante escribió la Divina Comedia. A mí creo que lo tengo exactamente la fecha, porque eso fue una de las cosas que a mí me impactó, porque yo siempre, aparte de que ya aprovecho y digo de que soy charrúa, realmente estudiada, descendiente charrúa, para mí todas nuestras razas nativas, nuestros aborígenes, como lo queramos llamar, teníamos todos los conocimientos y toda la cultura que es maravillosa y que se puede hasta el día de hoy representar de alguna manera. Pero llegó la conquista. Y con la conquista, la evangelización. Esto es una foto que a mí me encanta porque en todas las ruinas, y no estoy hablando solo de México, de muchos lugares del mundo, uno encuentra seres vivos, en este caso una iguana, que están como cuidando ese lugar, son como los reyes del lugar. A mí me fascina, me fascina. Esperen que ya salgo. ¿Y qué pasa? Llega la conquista. En la pintura lo vemos mucho para representar la evolución de lo que pasó desde que llegó la conquista a América. Bueno, acá, como dice ahí, es una pintura que está en Teotihuacán, Teotihuacán, ese sí lo sé decir, en el cual se ve cómo descansan los ahogados, porque eso era otra cosa muy importante en la cultura nativa o prehispánica.
dependía también de la manera que se había muerto, la manera que se iba a procesar esa muerte y se iba a enterrar a esa persona. También muy variado de acuerdo a todos los lugares de Mesoamérica, que incluye México y Centroamérica, para decirlo rápido, pero dentro de México es muy diferente en el sur, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Hasta el día de hoy, los festejos del Día de la Muerte son diferentes. Acá tenemos lo que empezó a pasar cuando la conquista. Esto es una representación de uno de los mayores muralistas de México, Orozco, que como ven está la Malinche y Cortés. Empezaron a conquistarnos. Después se ha visto, y estas son cosas que están discutidas, en México la patrona maravillosa es la Virgen de Guadalupe, pero se han encontrado representaciones que dicen que ya en aquella época existía una virgen que podría ser una diosa, porque no la llamábamos virgen, que podría ser representada, que podría ser que representara a Guadalupe. Acá ustedes ven, este es un códice que se llama Códice 1748, que fue estudiado durante décadas y hace solo 20, 25 años que se mostró al público después de estudiarlo mucho. Dicen que en este códice está representada la Virgen de Guadalupe, y este que ven aquí es Juan Diego, que es el indio que vio la Virgen de Guadalupe. Si no conocen la historia de la Virgen de Guadalupe, vale la pena. Esta para mí es una de las obras maestras, obviamente de uno de los más grandes muralistas de México, de Diego Rivera, que se llama La epopeya del pueblo mexicano. Diego Rivera, en esto que es enorme, enorme, cuando uno va al Palacio Nacional, yo justo fui después que la habían restaurado en el 2009, podés estar 3, 4 horas mirando los detalles de esa obra, porque es increíble como en toda esa pared que es enorme, 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 allá ven que es una escalera que se abre y que tiene, cada detalle tiene una representación. Y yo puntualmente tomé esta porque en esa parte del mural está supuestamente no, está el México prehispánico y muestra como el mundo, bueno, precolombino, que me gusta mucho menos todavía. La civilización de los indígenas representa una utopía social para Rivera. Y por eso hay muchos elementos interesantes en el mural. Por ejemplo, hay menos luchas en esta parte del mural que en otras. También Rivera muestra la esclavitud como una parte igual como la agricultura, la religión. No juzga esta parte favorable de la cultura indígena. No tiene ni sacrificio humano ni otros aspectos negativos. Esta es una parte de ese increíble mural que no pueden dejar de verlo y que dispongan mínimo de 2 horas para poderlo ver. Aquí hay otras representaciones, en este caso es un lienzo que está en Tlaxcala, que también tuve la oportunidad de verlo, que reproduce cuando Guzmán entra a Michoacán, o sea, lo que fue la conquista. Y la conquista llevó a lo que se llama el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Es la unión de 2 o más razas culturales de origen diferente. Y esto lo vemos nosotros muy claramente en Brasil. En Brasil es muy, muy claro el sincretismo, lo que nosotros decimos esas religiones afro que están, digamos, metidas en Brasil, en Cuba, en muchos lugares, incluso en Guatemala, en la parte maya de Centroamérica, existen templos cristianos que tienen una zona donde está la manera de rendir culto a los muertos de la manera prehispánica. Y en Honduras también, es increíble. Inclusive la cuenta de un lado la representación cristiana y del otro lado es la representación indígena. Exacto. Entonces, los indígenas llevan a sus dioses. Del otro lado, los cristianos llevan sus velas. Eso es maravilloso. Es increíble. Ese es el respeto máximo que se puede demostrar en la humanidad. Se respetan. Exacto, exacto.
Entonces empieza a haber esa mezcla porque se nos, se nos empieza a querer cambiar nuestra manera de pensar. Yo estoy hablando como que soy una maya de aquella época o una azteca o una... Y tenemos que empezar a creer en Dios, en Jesucristo, a rezar como los cristianos, a creer en los cristianos. Pero ¿qué pasa? Vamos tratando de mantener algunas cosas y adaptarnos en otras. Y eso es el verdadero sincretismo, porque sucede, según los estudiosos del sincretismo, dicen que es un proceso espontáneo, consecuencia del intercambio de culturas acaecidas en varios pueblos. ¿Pero qué intenta? Intenta superar una crisis cultural producida por la colisión de dos o más tradiciones religiosas muy diferentes. Y ese proceso lleva a lo que se llama acomodación y asimilación. O sea, es un proceso, obviamente, de cientos de años para que aceptemos una parte y podamos mantener la otra de acuerdo a nuestras creencias. Y que esto lo puse a propósito, esta acotación, hay algo que le llaman neosincretismo, porque dice, en los tiempos recientes ha ocurrido un sincretismo en el que coexisten Halloween y el Día de Muertos. También, digo, incluso estando allá, es como que empiezan a ver en los supermercados y en los grandes centros comerciales, claro, los disfraces para los niños junto con las calaveras. Es muy loco porque, claro, coinciden las fechas, claro. El sincretismo religioso es algo que se ha presumido en México desde hace casi 500 años. Se puede, bueno, como ya lo dije, entender como un intento de conciliar doctrinas y religiones muy distintas. Ahora, esto es, por ejemplo, en una zona de pirámides, en este caso no es México, es Guatemala, pero me gustó mostrarlo, donde en las pirámides está permitido todavía hacer los ritos o los cultos que hacían, en este caso, los mayas. Y esto, por ejemplo, esto es una zona arqueológica que se preparó para festejar el Día de Muertos. Vieron que incluso hay una que medio se despegó sin intervenir, sin afectar lo que es toda esa pirámide llena de calaveras, que mucha gente se impresiona porque hay cientos de calaveras, pero en este caso festejando puntualmente el Día de Muertos. Bueno, aquí está, le estoy mostrando parte, porque es casi imposible abarcarlo del mural que les decía, que realmente es más que una obra de arte. ¿Y quién aparece? Una de las personas que más admiro. Ay, ¿por qué no lo puedo poner? A ver, no, ahí me está tocando el color. El cursor. Ay, pero qué cosa que me da. Bueno, nosotros tenemos mucha idea de, bueno, como me vieron, quién representa la muerte, la Catrina. La Catrina fue creada por este maravilloso hombre, José Guadalupe Posada, que nació en Aguascalientes, que además es la ciudad donde más he vivido en México. Es el estado más pequeñito y la capital, Aguascalientes, tiene la misma cantidad de población que Montevideo. O sea, yo me siento realmente en mi casa. Es más lindo, desde mi punto de vista, obviamente, porque la gente vive mucho en casas, no hay tanto edificio. O sea, que desde el punto de vista territorial es más grande, pero después en lo otro podemos comparar casi. Él nació ahí, entonces cada vez que yo voy visito su museo, su casa, porque este hombre, y esto sí lo voy a leer, México, que posee la más bella historia de América,
los más extraordinarios monumentos anteriores y posteriores a la conquista, la sangre más sublevada y los talentos más extraños, posee también a José Guadalupe Posada, al más grande grabador de América, profundamente mexicano y por eso con un alto valor universal. Nació en febrero del 52 en un barrio, como les decía, de Aguascalientes. Después de terminar su instrucción primaria bajo la orientación de su hermano Cirilo, que era maestro rural, porque en esa época no habían escuelas, se formaban con... Su hermano fue quien lo educó y luego asistió a la Academia de Dibujo del maestro Antonio Varela y trabaja como aprendiz de litógrafo. Las litografías de él en el taller de Trinidad Pedrosa, donde empieza a cobrar prestigio como caricaturista en el Jicote, un periódico de fuerte tendencia política, que a la postre provocaría el autoexilio de Guadalupe Posadas a León, donde junto con Trinidad instalan un taller litográfico que tuvo mucha trascendencia industrial, comercial, social y religiosa. Luego se inicia directamente en la técnica gráfica y xilográfica, bueno, luego se casa y se inicia como maestro de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria, donde ilustra el periódico Quincenal. Esto ahora se los voy a mostrar. Los periódicos son algo maravilloso de esa época, porque había mucha ilustración y las noticias eran prácticamente poemas. Bueno, debido a las inundaciones, en el 89 ingresa a la editorial de Antonio Venegas Arroyo, que aquí tienen esta editorial, es de Antonio, es donde él hizo, sí, que bueno, estaba en ese momento en Ciudad de México, y empieza a compartir sus conocimientos, tiene alumnos. Acá dice que la obra se calcula que fueron 15.000 grabados. Yo he encontrado artículos que hablan incluso de más. Bueno, acá repite un poco, pero el conocimiento fundamental de él es a través de la Catrina. Pero ¿qué pasa? Ven, acá están los que eran los periódicos de la época. Eran con una litografía y con noticias. Por ejemplo, acá el volcán, que hasta el día de hoy 2x3 hace algún problema. Aquí otra noticia que había sido el ahorcado de la catedral. Así eran las publicaciones. Y esta es una litografía. Esta es otra que creo que es la que tengo ahí, no sé si es la misma que puse en la... Pero lo maravilloso es que estas calaveras se están divirtiendo, bailan, cantan, andan en bicicleta. Acá también hay otra, pero acá tienen como son las litografías, es un trabajo impresionante porque ver cómo uno puede esculpir todo este acero, esto está en el museo, está la original y cómo era que quedaba la representación. Este es maravilloso porque además él estuvo en una época de porfiriato, en una época política bastante movida y él tenía mucha tendencia social y de luchador, entonces le daba mucha importancia a las clases sociales. Él en realidad no le llamó Catrina, él le llamó Calavera Garbancera, porque ¿qué pasa? Y esto es muy interesante. En la segunda mitad del siglo XIX, durante los gobiernos de Benito Juárez, de Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, los periódicos que ahí están nombrados, entre muchos otros, hicieron famosas las ilustraciones de cráneos, calaveras, esqueletos, que criticaban de forma irónica y burlona el gobierno y la situación del país. Entre ellos se destacó Guadalupe Posadas, que vieron ahí, habla de 20.000 grabados, pero él estableció un uso humorístico y frecuentemente irónico de la imaginaria muerte y del nacionalismo mexicano, porque él imaginó la calavera garbancera, que así la denominó, porque los garbanceros eran aquellos que de sangre indígena tenían pretensiones europeas y renegaban sus raíces. La calavera de Posada no tenía ropa, solo tenía sombrero. Y así criticaba a los que querían aparentar un estilo de vida que no les correspondía. Años más tarde, Diego Rivera sería el primero en pintar la vestida dentro de un mural, en el sueño de la tarde dominical de la Alameda.
que como hace siempre, bueno, ahí lo ven, este está representado Guadalupe Posada, del brazo de la Catrina, que ya a esa altura se llamó Catrina, y le puso otra indumentaria. Como siempre ven a Frida Kahlo, al propio Rivera, en todos los murales, ustedes busquen porque ellos están representados. Y ahí, sí, gordito, gordito y bajito. Este es el museo que hay en Aguascalientes y la entrada es esa, nos recibe Guadalupe Posadas con. Después acá tengo material si quieren mirar, esto es simplemente recorrido, esto me encanta a mí. Acá la muerte tiene permiso. Llegó la gran ocasión de divertirse de veras. Va a ser las calaveras su fiesta en el panteón. El que quiera la función mirar de las calaveras, que se muera de veras y se vaya al panteón. Bueno, acá por ejemplo es un evento que hubo cuando el famoso cometa Halley. Y él dice, perdón, don Halley, perdón, piedad para mis hijitos. Mira con qué apuración corren todos, pobrecitos, pero miren lo que es esta obra de arte. Realmente, estas son todas fotos tomadas en el museo, pero él además, las calaveras del montón, obviamente llevaría su tiempo leerlo, pero es maravilloso todo lo que él llegó a escribir. Son versos y además son irónicos y son sociales, políticos, por decirlo de una manera, porque hablaban mucho de la situación política. Y bueno, aquí entonces empezamos con la Catrina, este es el original, la litografía y el original, que esto yo lo compré ahí, pero hasta el día de hoy ustedes ven que aquí era como si fuera la grande de fin de año nuestra, que yo compré este billete, era la Lotería Nacional representando a la Catrina. O sea, es algo que realmente en México es parte de la vida. Y que les voy a pasar un videito para no aburrirlos tanto, para que ustedes vean todas las maneras que existen de representar las Catrinas en, en México, porque además los mexicanos tienen un arte de transformar en arte cualquier tipo de material, pero cualquier tipo, sea barro, sea papel, sea. Es impresionante, yo realmente los admiro mucho, creo que queda claro, pero cuando llega el Día de Muertos, esto por ejemplo era la entrada de mi hotel, en todos lados están las calaveras. Vas a una plaza, a una feria, vas a la terminal Tres Cruces y tiene que haber calaveras por todos lados, representaciones, ya le digo, realmente artísticas, este, de, de todo tipo, con todo tipo de material, de representaciones, que uno no deja de asombrarse con todos los detalles. Además, por ejemplo, hay Catrinas hechas con esto que yo lo tengo, esto es de un lugar de México, que nosotros, con estas piedritas, esto es muy, muy típico porque la gente se siente y se saca foto, como yo hice en la anterior. Pero esto es un Día de Muertos común en México, en el cual la Catrina, por supuesto, está por todos lados. Les cuento una cosa, hay museos de la muerte en casi todas las capitales estados de México. Museos de la muerte. Y además tiene una perfección, quizás es. Este es un día, esto es en el 2018, esta es lo que es ay, no me sale la avenida principal de la Ciudad de México, la Avenida Reforma, gracias, donde hicieron todo un espectáculo de calaveras, pero con artistas plásticos
Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos cuantos años que en la Plaza Independencia hicieron aquel osos representados por... Sí. Bueno, esto fue de calaveras hechos por artistas plásticos reconocidos, pero con cuál de todas no sabías con cuál quedarte. Y lo otro maravilloso, que ahí estaban, la mayoría de ellas sin ninguna protección, y ahí siguieron sin ningún grafiti. Es algo que uno no puede creer, el arte y cómo trabajan para representar la muerte de mil maneras. Solo alguna que tenía algo de joya o algo de eso estaba con una caja de vidrio, pero todas estas, como ustedes están viendo, uno caminaba cientos y cientos de metros por la Avenida Reforma y digo, uno no sabe con cuál quedarse, porque realmente sí, sí, al lado además estaba el cartelito del artista plástico y lo que acá está, y lo que él quería representar para que también no solamente viéramos el arte, sino que entendiéramos a ese, a ese autor. Yo me entusiasmo bien. Y esto es ese mismo día que yo, a esta altura eran como las 12:30, 1 de la madrugada, yo seguía recorriendo tan tranquilamente la Avenida Reforma. Ya ve que va quedando poca gente, porque había terminado el desfile del Día de Muertos. Es, es maravilloso, es maravilloso. Ahora te lo voy a mostrar. Es lo que viene. Porque, ¿qué pasó? Después de todo lo que teníamos los nativos, que como les decía, diferentes maneras de expresarlo, pero todos teníamos una cultura respecto a la muerte. Vino la conquista, logramos tener un sincretismo, hubieron artistas que fueron representando la muerte de alguna manera. Esto no, se los voy a pasar solo porque lo que estoy hablando, México es maravilloso y es enorme, para mí son varios países en uno, pero acá simplemente muestra que en cada lugar de México festejan el Día de Muertos hasta el día de hoy. Hay cosas que son muy tradicionales, pero después hay otras. Esto es el Zócalo. En el Zócalo se hace, el Zócalo es una de las plazas más grandes del mundo, se hace exposiciones de las calaveras con algún mensaje. Es realmente es maravilloso. Te voy a mostrar lo del desfile ya que dijiste. Se lo voy a pasar un poquito más rápido de lo que está. Este es el homenaje en el 18 que hicieron en el Zócalo para los inmigrantes, que era y sigue siendo el gran problema en el mundo, y más en México, que si van de Centroamérica para ir a Estados Unidos, y México siempre fue un país que acoge la gente. Bueno, nosotros lo sabemos por en la época de la dictadura, el Galpón estuvo allá, Benedetti estuvo allá, Citarrosa estuvo allá. Digo, es un país que tiene la tradición de acoger la gente, de recibirla, de contenerla, de tratarla. Yo fui acá muy tempranito, por eso ven que no hay gente, están representados los diferentes, hay como 7, como les decía, lo de la Divina Comedia, tú tienes que ir pasando esas especies de arcos que hay representando los movimientos, los pasos, perdón, que tú vas dando en el momento de la muerte. Pero después empieza el desfile, la gente se prepara, se maquilla como nosotros haríamos en carnaval, y hay toda una secuencia, voy a poner un poquito de sonido, es a quien está más caracterizado como calavera, pero todo el mundo, niños, mujeres, hombres, es una belleza, realmente es una belleza de ver. Están todos súper felices de festejar la muerte. Esta es la flor que representa el Tempachuli. Y después empieza un desfile que en general es con novias y con quinceañeras, obviamente caracterizadas.
Después, acá todavía está la parte que es muy largo y si no, la gente obviamente, acá son de diferentes regiones, pero vieron que todos tenemos pintadita la cara de calavera. Esto dura como 2 horas. También tenemos tambores, pero hay una, pero miren cómo hacen el arte. Miren, esta mujer se ha puesto luces. No, no, realmente es una maravilla. Vivir eso, les juro que es una maravilla. Exacto. Y también van los perritos, pero también van los perritos disfrazados de calavera. Ahora los van a ver. Miren lo que es la multitud. Estamos hablando en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Pero ahora van a ver porque hay una parejita que estaba. No lo voy a adelantar porque quiero que lo vean. Esto obviamente está filmado entre la multitud y todo eso, no podemos pedir demasiado. En este no se ve bien, pero hay una parejita. Mira, viste, ahí se vio el esqueleto. Pero sí, 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 a ver si ya pasó. Miren, miren, miren eso. No, no, no. Es una creatividad, es una alegría, es un arte que realmente. Miren, es que le ponen la vestimenta de esqueleto. A ver dónde está, porque hay una parejita que está divina de perros. Ahí están. Miren esos personajes. Miren lo que es eso. Entonces, ya le digo, hay un determinado orden en el desfile. Después empiezan a aparecer, no me acuerdo cómo se llama ese sector, pero bueno, acá es bastante prehispánico, pero miren este personaje. Realmente es una maravilla y somos millones, no somos miles, somos millones ahí. También está toda decorada la Avenida de la Reforma, todo impecable, todo bello, todo hermoso, pero me pasé porque hay después, esa es la flor puntual de decir, sí. Al final del desfile vienen autos y motos. Todo obviamente decorado alusivo a la fiesta. Ya van los que van limpiando, porque además dejan todo impecable. Las motos y ya ahí está terminando el desfile y yo por supuesto me quedé, ya empezaron a circular los ómnibus y todo y yo seguía ahí al pie del cañón. No, no, es realmente una maravilla. Sí. Este es otro desfile, este es en Aguascalientes, pero que tiene de pronto una similitud con lo que nosotros hacemos o hacíamos más antes de los cabezudos pero hay carros alusivos, digo, es realmente una fiesta con toda mayúscula. Claro, acá es en Aguascalientes, entonces cada escuela, cada club deportivo, cada barrio prepara su comparsa, por decirlo en uruguayo, pero, pero con una representación. ¿Ustedes ven lo que es eso de la preparación de luces, de sonido, lo estoy adelantando porque y también vieron, aparecen, siempre van perritos y después los autos y termina con un súper espectáculo. No, no, realmente es una fiesta que yo les aconsejo que alguna vez en la vida la vivan, porque, y lo último que les quiero decir como una cosa muy importante, el altar de los muertos.
La celebración de los muertos tiene como una cosa muy importante, no me fijé la hora, del tema de hacer el altar de muertos, que no lo encuentro. En ese puntualmente, yo tuve el placer de conocer al embajador de México y a su señora, que en este momento están en México, ¿verdad? Pero el embajador es un señor muy grande, tiene 88 años, pero lo conocí en el Solís, en el altar de Citarrosa. Ahora, por suerte, hace unos años que en Uruguay estamos haciendo. Sí, había un circuito de altares. Había, Sí, hay un circuito de altares, varios hubo el altar comunitario, tuve el de Citarrosa y varios restaurantes y bares se sumaron a los personajes o familiares que ellos consideraban. Sí, cada año sí. vamos cambiando El café brasilero, unos cuantos conocidos, pero hacían el altar, porque eso es lo que le quería comentar ahora. El altar no es una cosa así nomás, por decirlo. El altar tiene un significado muy importante y tiene que construirse de una manera muy importante. Un altar de muertos es rendir honor a nuestros familiares o allegados que han fallecido, y de cierta manera es hacerles saber que los extrañamos. Según la tradición en México, cada año los muertos realizan un viaje para visitar a los vivos y son recibidos con festejos, comidas y algunos elementos que le permitirán emprender nuevamente el largo camino de regreso a su descanso. Tiene que tener determinadas características. Hay altares de 3 niveles y altares de 7 niveles. En el de 3 niveles, la parte alta representa el cielo y allí se colocan las imágenes religiosas o de santos. En el medio, que es el limbo, el mundo de los vivos y muertos, ahí va la foto de los fallecidos. Y el tercer nivel es la tierra, donde se colocan las ofrendas, todos aquellos que los fallecidos puedan hacer uso o degustar en su visita. La imagen del difunto tiene que estar siempre. El retrato de la persona recordada, que en mucho tiempo y realmente como se debe hacer, es la imagen de espalda reflejada en un espejo. O sea, tú ves a tu muerto, en realidad la foto reflejada en un espejo. Muchas veces y hace años se coloca directamente mirando hacia adelante, pero se hacía ver el reflejo de su muerte. Velas o cirios obligatoriamente que tiene que haber porque la luz es como la guía. Papel picado, que el papel picado es una de las cosas más maravillosas de México, que son, ahora van a aparecer aquí. Esto, por ejemplo, que está acá es papel picado. Esto está hecho, que justamente la señora del embajador me decía, antes esto se hacía a mano, hace años. Ahora se hace, hacen fábricas que cortan el papel. Pero miren lo que son los altares. Uno ve esto y le parece, para nuestra cultura, nos puede parecer hasta un poco macabro. A mí me parece maravilloso. El papel picado, les decía, entonces la imagen del difunto, las velas, el papel picado, ¿eh? Por eso te mostré el papel como tallado, por decirlo así. No, ahora van a aparecer varias imágenes que lo vas a ver. No, es calado, claro. Después las flores, que en general se trata que sea esa flor naranja, que es el cempasúchil, una cruz de ceniza, un arco, un jarro de agua, que sirve para que esto que ves acá arriba es el papel picado. Ahora todo esto es papel picado. Mirá, todo esto que está acá es lo que se llama papel picado. Esto es papel picado, así se llama. La comida, que en realidad se trata de llevar la comida favorita de los muertos, el pan de muerto que es delicioso, no sé la receta, pero tiene que estar el pan de muerto, incienso o copal, calaveras de dulce, que ustedes habrán visto ahí una cantidad de calaveritas, son de azúcar, y están más todavía cuando es un altar de niños,
El perrito, este que yo le decía que también se ve mucho en los altares de niños, cuando el altar es para... Ahí, de hecho, todas esas imágenes que viste son imágenes de estos... Eso es todo papel picado. Este, las calaveras de dulce, el perrito que en los altares para niños, este es increíble, porque además ellos son tan claritos con la muerte. Este es un familiar que se murió en un accidente de moto por estar borracho. Y ahí ustedes ven que están rodeando la moto, todas las botellas tiradas en el piso, o sea, ellos la muerte la tienen así de clarita. Miren, la moto destrozada, porque su hermano, su hijo, su amigo, se fue de esa manera. Y lo que le decía de niños, es tener una filosofía muy especial para hacer eso. En la de los niños hay juguetitos de madera, se ponen juguetes de madera. Y una cosa importante, se festeja la fiesta de muertos, es una semana, 10 días, depende porque hoy por hoy también es muy turística. Pero el Día de Muertos el Día de Muertos niños, es la noche entre el 31 y el primero. Y el Día de los Muertos niños, los niños que fallecieron entre el 31 de octubre y 1 de noviembre. Y los muertos adultos entre el 1 de noviembre y el 2 que es el Día de los Santos Difuntos que todos conocemos, pero se realiza de esa manera. Bueno, yo te veo. Sí, sí. Lo que pasa que, digo, no sé cómo estamos de tiempo. Y tenemos que conversar. Esto es un museo que viene a ser como una casa de la cultura que estaba totalmente dedicada, todo adornado, como ven, con fiestas musicales, con un altar impresionante. En todos lados vemos los altares. Mire lo que son. Son obras de arte. Son obras de arte, con esa que torcí. Pero lo último, y ya le dejo lugar es lo que sucede en los cementerios. Tuve el placer de estar con esta señora preparando el altar de muertos para no me acuerdo si era su hermana, creo que era su hermana. Esto lleva horas. Ven que están colocando cada florcita de cempasúchil ahí para hacer estas maravillas de altares que las llevan al cementerio o al lugar que sea, pero en este caso me refiero a los cementerios, con todos esos objetos que le dije, lo que le gustaba al difunto, las velas. Hay algunos como este que está acompañado del perrito. Fueron y le dejaron su canastita de comida, pero no se quedaron. Acá tenemos un altar más completo. Miren lo que es eso. Yo estuve de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana con esta familia, que queda el cementerio iluminado. En los cementerios, sobre todo de la parte del sur oeste, mantienen más las costumbres y se pasan la noche ahí con sus muertos, recibiendo sus muertos, que además ahí los cementerios en general está la tumba en el piso, como ahora empezamos nosotros con los cementerios parques. Eso hay muchísimo allá en México, hay también de los otros, pero donde más se puede vivir el espectáculo y se quedan a dormir. Acá está la gente, ya bailó, se emborrachó con su muerto, porque si a su muerto le gustaba la corona o si le gustaba el mezcal, todos tomaron. Esto no es velorio, esto es el Día de Muertos festejando el... Bueno, el velorio varía de acuerdo a la región, pero el velorio hoy por hoy, quizás me pueda corregir José, ¿verdad? Jaime, perdón.
Varía también de acuerdo a la religión, pero es más parecido a lo de todo el mundo, ¿no? La parte de velorio. No te la creo. Claro. Esto es el festejo del Día del Muerto, no es que se murió el año anterior, hace 10 años, tú aquí lo estás, él te está visitando y tú le estás festejando su regreso. Es maravilloso. Les prometo que es maravilloso. Bueno, tengo mucho más, pero vamos a dejarlo por ahí, así me pueden hacer algunas preguntas. Buenas, si hay alguien en el Zoom que quiera hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien levantando la mano? Hable nomás que ya. ¿Ahora se escucha? Había un par de compañeros que me dijeron que habían estado en el Día del Muerto. Para hablar, el que tiene la mano levantada tiene que ir abajo a la izquierda y activar el audio. Así lo podemos escuchar. A ver si ahora me escuchan. Ahora sí. Ah, bueno. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Raquel Barrón. Bueno, un gusto, Gabriela, haberte escuchado y haber sentido tu pasión por esta fiesta y este sincretismo que hay en la América. A mí también realmente me impacta esta situación que se vive en México, pero me parece una oportunidad brutal de educar para la vida y para la muerte, cosa que no sucede en casi ninguno de los países del mundo. En general, se educa para vivir, pero no se educa para morir, que forma parte de la vida, del ciclo vital. Realmente, además, otra cosa que me pareció estupendo y que yo también lo vi, es el respeto que se tienen hacia las cosas que se hacen en la calle. Nadie las toca, nadie las rompe, todo el mundo las respeta. Eso es también, son años de tradición, años de educación. Sí, a ver si podés acercarte más a tu micrófono, Raquel. Y digo, esos son años de educación. Ahora sí me escuchan. Años de Sí. educación, años de, de tener un respeto hacia todo el ciclo vital. Yo lo veo más por el lado de la naturaleza que tal vez que una creencia religiosa. No lo veo como una creencia religiosa. Y lo que sí remarco es el arte magnífico mexicano que está en todos los ciclos de la vida y esta maravillosa fiesta que se hace, que creo que vale la pena, como decís vos, Gabriela, conocerla, porque aporta mucho para pensar y para cuestionarse, así que Ok, está con el- No, no, no. muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera hablar en el Zoom? Miguel te está mandando aplausos, Gabriel. Y alguien de acá que quiera algo, ¿no? Edith, ¿puedes hablar? Bueno, yo lo que pienso, no sé, es bueno, cómo nacemos todo el mundo sabe y qué es lo que pasa. Y la muerte es lo desconocido, porque nadie volvió para contarnos qué es lo que pasa. Entonces yo también pienso que quizás todo eso es una forma de exorcizar el miedo. Quizás es una forma de exorcizar el miedo a la muerte, que es lo desconocido, lo que nadie sabe. Está bien prepararse para la muerte porque es como tú dijiste, tenemos que estar preparados para el ciclo vital, ¿no? Lo que pasa que es lo desconocido, es lo que decir, bueno, llega acá y después, ¿no? Entonces, creo que también es
No sé, pienso que quizá toda esa festividad sea un poco también una forma de exorcizar el miedo. Es lo que yo pienso, ¿no? Y lo que tú decís con respecto a que los muertos eran enterrados o que en los altares estaban las cosas más preciadas de los muertos. Eso es prácticamente global, porque los egipcios, los japoneses, además también ese misterio que de la fuerza de la naturaleza también está en la creencia oriental, ¿no? Entonces digo, hay cosas que son comunes a todos los seres humanos y a mí eso es lo que me maravilla, ¿no? Que tengamos cosas en común estando tan lejanos, lo cual pienso que también habla de una raíz común, de algo que nos estuvo cerca y ahora nos ha alejado. Esa es mi forma de pensar. No sé, ¿alguien más quiere hablar? ¿No, no se ve la mano que yo levanto? Perdón, ¿no, no se ve la mano que está levantada? Omar, ¿no la ves tú? Yo la veo. Susana, dijiste, ¿no? ¿Fue Susana que habló? No, ¿quién habló? No, no, porque estoy pidiendo para Habló hablar. No, Margarita, Margarita, Miguel. Margarita, creo. Ah, sí. Sí, yo me hablé, sí, yo estaba escuchando, pero vi la mano de Miguel, sí. Omar, ¿puedo hablar? No, no se escucha lo que dice Omar. Omar, Compañeros, Miguel estaba pidiendo la palabra. No sé si lo oyen. ¿Por qué no le avisan a Miguel, a Omar? A ver si ahí nos escuchan. ¿Ahora Sí, sí? ahora sí. Omar, Adelante, Miguel, sí. Sí, bueno, Miguel, habla. gracias. Bueno, lo que yo quería decir en primer lugar es que me pareció una magnífica presentación, realmente muy abarcativa, muy linda, muy entretenida, lejos de aburrirnos, creo que fue muy atractiva y además muy completa. Yo quisiera agregar algo. Confieso primero que se me van a ir ideas que quizás no sean mías, que quizás sean leídas, porque leí mucho material sobre México, ¿no? De antropología, de sociología, de historia, literatura y por supuesto de arte. Así que me perdonan si deslizo alguna idea que no es mía, pero realmente creo que esta charla merecería otra reunión como esta para hablar de las propuestas que surgen a partir de esta charla. Eh, yo me permito recordar a un amigo querido mexicano, Carlos Rúa, con el cual compartí años de actividad en el Teatro El Galpón. Él vivió los últimos años de su vida larga acá en el Uruguay. Y la primera vez que fui a México, me dio un itinerario incomparable. Él, cuando era joven, un muchacho de 20 años, recorrió a caballo México, todo México. Entonces, me dio un itinerario completo que me permitió ir de Yucatán a México Federal, a Guanajuato, a Querétaro, bueno, a una cantidad de lugares de México totalmente diversos que fueron maravillosos. Y claro, ahí comprobé en vivo el culto a la muerte, porque ahí vi desde el toreo los voladores de Papantla, los clavadistas,
toda una serie de manifestaciones, bueno, el Día de Muertos, toda una serie de manifestaciones, el arte mexicano en sí, que tiene una connotación que remite al Día de Muertos, que es realmente estupenda. Y yo le quería plantear a Gabriela lo siguiente. Personalmente, esto puede resultar una idea audaz, ¿no? Reitero que puede ser mía, pero puede ser influencia de todo lo que leí sobre México. A mí me parece que el Día de Muertos, de acuerdo a la tradición mexicana, marca una inflexión con la idea que traían los conquistadores, porque los conquistadores traían la idea de la muerte y la resurrección cristiana. Perfecto. Pero los mexicanos, la calavera la llevan fuera y los españoles traían la calavera adentro. Nunca la sacaron. La sacaron para enterrarla en el momento que la persona se muere. Pero los mexicanos la tenían afuera y la incorporaron como algo que era una presencia permanente en su vida. Entonces, esa figura animada me parece que diferencia radicalmente la concepción cristiana de la concepción mexicana. Creo que ese es un punto de inflexión indudable, donde la cultura propia persiste y resiste la ideología importada que trajeron los cristianos. En América, además de México, de distintas maneras persisten esas creencias populares que las tribus indígenas autóctonas tenían antes de la conquista. Y eso se ve en Colombia, en Perú, en Bolivia, de distintas maneras. Quizás en nuestro caso no se manifieste con esa claridad que se manifiesta en otros países la cultura auténticamente primitiva de nuestros antepasados americanos. Creo que ese es un fenómeno muy lindo para explorar y que da cuenta de las diferencias que tenemos en cuanto a filosofía, a religiosidad. Y hay otro hecho que a mí me parece que es importante y que deriva de este choque cultural y que es el realismo mágico, un hecho y un estilo que caracteriza a los creadores latinoamericanos. Me permito, de manera atrevida, suponer que el realismo mágico surge de ese conflicto que se plantea en ese encuentro de culturas que chocan y de los choques surgen consecuencias. Bueno, nuevamente felicito a Gabriela por esta estupenda conferencia. Muchas gracias y a la orden para seguir charlando de esto. Encantada. Gracias. ¿Vos no querías hablar? Bueno, si me permiten, lo mío es muy breve. Quería realmente felicitar y agradecer a la compañera Gabriela, más allá de que el cierre naturalmente lo va a dar nuestro presidente, doctor Julio Barrera, porque me parece algo totalmente original, ¿no? Hasta ahora, en lo que ha sido la historia de Sumes, Sumart, alguien que ha viajado mucho, que ha incorporado elementos culturales y artísticos de enorme valor y que ha hecho un trabajo realmente extraordinario para poder hacer esta presentación. Así que esperemos que esto sea, que se repita y que sea un ejemplo que podamos seguir y comprometer nosotros también a hacerlo más adelante. Así que bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gabriela.
Yo estaba pensando en, en en ese paralelismo que se puede hacer entre eh, la festividad que se hace a los muertos en la India y la festividad que se hace a los muertos en México. Octavio Paz, que fue embajador mexicano en la India y vivió muchos años y conoció de primera mano eh, las costumbres hindúes, habla al respecto. Y la diferencia que hay, a mi entender, es que en India no hubo sincretismo. No hubo nunca una impregnación foránea de una cultura en lo que se refiere, por ejemplo, a la incineración de los muertos y a toda esa festividad que se vive, que la viven además en el momento preciso en que el muerto, en que existe el muerto, que se crema y que se vuelcan las cenizas al, al bueno, al Ganges, ahí está, al Ganges. Y que después toda la festividad se hace, pero a partir del río en sí, que es el depositario de todas las cenizas. Bueno, agradezco también la presencia de Jaime y de todos ustedes y también los que nos acompañaron por Zoom. Así que... Voy a hacer una transgresión, ¿puedo? Sí, sí, cómo no, claro. Porque justamente estuve recordando a Octavio Paz y lo habíamos conversado y por eso lo recordé. Bueno, todos sabemos que fue un embajador, ahora no encuentro la página, pero ya la voy a encontrar. En el laberinto de la soledad, parte de una opinión trágica e irrevocable. El de ser mexicano está presente, aún después de muchas generaciones. El hecho de que se trata de un pueblo surgido de una violación. Dice Octavio Paz, en todas sus dimensiones, de frente y de perfil, en su pasado y en su presente, el mexicano resulta un ser cargado de tradición que acaso, sin darse cuenta, actúa obedeciendo a la voz de la raza. Y esto se ha escrito ríos de tinta, pero hay dos o tres personas muy conocidas. Esperanza Brito de Martí dice, nací para morir, no llevo prisa, porque avanzo al fin de igual manera. Leopoldo Méndez dice, no, mejor termino con José Guadalupe Posadas, que ya vieron que lo admiro profundamente. La muerte es democrática, ya que al final de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Güera dicen a las rubias, gente que se güera o morena. Muchas gracias.